Dice, todo muy interesante hasta que mencionaste el espacio y la luna. Solo para que tengamos el dato y ampliar un poco más este tema. La persona que vemos en pantalla es el señor Wernher von Braun. El señor Wernher von Braun trabajó durante este conflicto bélico que fue la Mundial, y evidentemente él trabajaba para este ejército maligno, ¿no? Los enemigos de los aliados. Este señor fue, pues hay que decirlo, ¿no? Un genio en su industria, y su industria prácticamente era hacer cohetes y proyectiles. Este señor, Wernher von Braun, fue la mente detrás del proyectil B2. Un proyectil que ahora se sabe, gracias a ciertos documentos que se han desclasificado, tenía como primicia el ser un impulsor, el proyectar naves al espacio exterior. O sea, nosotros históricamente sabemos que el B2 iba a ser utilizado como un arma, pero no sabíamos, hasta que se desclasificaron estos documentos, que por cierto están en la página de la CIA. Si hablas inglés puedes buscarlo y ahí está. Ahora sabemos que también se ordenó de alguna manera que este cohete tuviera la capacidad de salir o de impulsar naves al espacio exterior. Muy bien, justamente por esta tecnología, por estos diseños, por estos cohetes que eran capaces de llegar al espacio exterior, o al menos eso era lo que pretendía este señor Wernher von Braun, fue que Estados Unidos, a través de la NASA, diseñó el proyecto Paperclip, el proyecto en el cual se nacionalizaron, se le perdonaron todos los pecados, ya sabes, cometidos durante esta etapa oscura de la humanidad, a muchos científicos, a muchos físicos y sobre todo los que estaban en la industria armamentista. A Wernher von Braun lo asignan a la NASA, precisamente porque Estados Unidos quería ganar la carrera espacial. Y sí, las naves de la NASA y las naves que salieron al espacio exterior por parte de la Unión Soviética prácticamente era un cohete B2. O sea, era el diseño de este señor, que ya sabemos que tenía este encargo, crear un cohete que fuese capaz de alcanzar el espacio exterior. Bueno, para no hablar estrictamente y únicamente de la NASA, ¿qué te parece si hablamos de la Agencia Espacial Soviética? 3 días antes del alunizaje, la Unión Soviética mandó a la Luna su misión no tripulada, conocido como Luna 15. La mandó a una zona que se llamaba Mar de la Crisis, si no me equivoco. Una zona que ellos sabían que hasta ese momento no había sido manipulada de ninguna forma, de ningún tipo, no había manera. Ninguna de las sondas norteamericanas había llegado a este lugar y el alunizaje no estaba planeado que se hiciera precisamente en esta zona. ¿Qué fue lo que pasó? Que no habían pasado 4 minutos en donde precisamente Luna 15 estaba haciendo este alunizaje, estaba bajando a la Luna, cuando se perdió por completo. Nadie sabe lo que pasó, se perdió la comunicación, prácticamente la misión fue un fracaso. 5 años más tarde, porque la Unión Soviética siguió de alguna manera trabajando en este proyecto, 5 años más tarde mandó al espacio exterior su Luna número 23. Y también pasó lo mismo, llegó a esta zona, hubo interferencias, se perdió y ya no se supo absolutamente nada más de esta sonda. Pues bien, evidentemente la Unión Soviética, como era Rusia, no son personas que se dan muy fáciles por vencidos, de hecho son muy insistentes, tienen mucha voluntad, así que después de Luna 23 mandan al espacio Luna 24 y aluniza de manera correcta. Lo único que hicieron fue corregir, ¿no? En lugar de llegar exactamente en el Mar de la Crisis, decidieron hacerse un ladito pensando que probablemente eso era parte del conflicto. Luna 24 toma muestras, atención, de la superficie lunar y se regresa para la Tierra. Cuando llegan estas muestras a la Agencia Espacial a la Agencia Espacial Soviética, se dan cuenta que las muestras por carbono 14, por diferentes exámenes que ellos aplicaron, no corresponde a la superficie de la Luna. De hecho, pareciera que las muestras hayan sido de una zona más profunda, como si, por ejemplo, Luna 24 hubiese tenido un taladro y hubiera perforado y hubiera sacado muestras de una zona más profunda de la superficie lunar, cosa que era imposible. Ellos sabían que esta zona no había sido manipulada de ninguna forma. Ellos sabían que ni siquiera Estados Unidos había estado aquí, y entonces volvemos a lo mismo, se preguntaron ¿cómo es esto? O sea, pareciera que de alguna forma
alguien ya estuvo aquí y trabajó en este terreno, porque tenemos muestras que no corresponden a la superficie, sino a la profundidad del suelo lunar. Ahora, aquí viene lo interesante. Se intentó dar una respuesta a este misterio, pero ni siquiera lo intentó hacer la Agencia Espacial Soviética. Lo hizo la NASA. Y según la NASA, ¿sí?, ellos investigaron y sacaron la conclusión que lo que había pasado es que algún meteorito había chocado la Luna y que Luna 24 en realidad alunizó justamente a las orillas de este choque del meteorito. O sea, se sacaron la rifa imposible del universo. Así de suertudos eran los soviéticos. Habían alunizado justamente a las orillas de un choque de un meteorito que sucedió en la Luna y por eso, ¿no?, de alguna forma habían recolectado esas muestras. Obviamente a muchos esto les olió a conspiración. Entonces, aparte que ya la NASA había encontrado restos de lo que pareciera ser una nave terrestre en la Luna, que luego ellos quisieron darle la explicación de que eran partes de sus sondas espaciales o de sus módulos lunares. Luego también esto le pasó a la agencia soviética. Llegó a una zona que en teoría no había sido manipulada de ninguna forma y se encontró con que aparentemente sí, como si alguien hubiera perforado y escarbado justamente en esta zona. Y aquí es donde las personas que proponen y creen en las teorías de conspiración se preguntan: tienes al creador de los cohetes bajo encargo de la Alemania de aquel entonces de que sean cohetes que pudieran salir al espacio exterior. En pocas palabras, te robaste toda la tecnología de este ejército maligno, te robaste todo su conocimiento y te robaste a sus físicos y a sus científicos. Incluso hoy muchas personas que hacen este tipo de investigaciones y que pertenecen de alguna manera o pertenecieron a la NASA o que de alguna forma están ligadas a la tecnología o al estudio de la tecnología aeroespacial aseguran que este ejército maligno de esa Alemania antigua ya tenía los conocimientos básicos y probablemente la tecnología suficiente como para poder hacer ellos sus propios alunizajes. Lo que no se sabe es si en algún momento lograron armar todo este rompecabezas y lo habrán hecho en secreto. De hecho, algunos proponen que en realidad lo que se esconde del alunizaje del 69, más allá de la vida extraterrestre, es porque Aldrin y precisamente Neil Armstrong lo que se encontraron fueron con vestigios de naves, ¿sí?, alemanas en la Luna que llegaron en un pasado pues no tan distante para esa época. Ahora, aunque no hay forma de comprobar esto y mucho menos de saber si fueron misiones tripuladas o no, para muchos investigadores independientes, para ufólogos, incluso para conspiranoicos, al menos sí cabe la posibilidad de que los verdaderos ganadores de la carrera espacial haya sido Alemania y que todo precisamente se lo hayan debido a este hombre, así como la NASA a este hombre le debe todos sus grandes éxitos.